El texto que hemos leído juntos es el texto que miramos hace unas semanas. Hace unas semanas mirando en la vida de Abraham, pues hemos visto este hombre de fe que Dios le pidió lo que es imposible de imaginar para él. Le pide que lleve a su hijo para sacrificar a su hijo. Y si recordáis, cuando miramos esta historia hablamos de lo que es la entrega total. Dios quería estar seguro que Abraham viera que realmente en su corazón el que estaba por encima de todo era Dios mismo. Ni este hijo de la promesa tan esperado podría reemplazar a Dios en su vida. Y por lo tanto, Dios pidió a Abraham lo que nunca pensaba dejar a Abraham cumplir. Nunca pensaba dejar que Abraham sacrificara a su hijo. Y sin embargo, Dios lo hizo para demostrar que realmente Abraham estaba en su corazón 100% entregado a Dios. Y luego también comentamos cómo Dios coge este pensamiento de la provisión, el sustituto, y vemos cómo en Calvario Dios dio a su propio Hijo en sacrificio por nosotros. Pero quería volver a esta historia con un nuevo enfoque en esta mañana. Leyendo este último versículo que hemos leído, que habéis notado que no hemos terminado la historia para nada, sino que lo hemos dejado a medias, pero este versículo 5 es muy importante. Dice así: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y... Curioso, dice adoraremos. Quiero hablar en esta mañana sobre la adoración. Porque es un tema importante, ¿no? Hablamos de la adoración. Nosotros venimos para adorar a Dios. Pero, sinceramente, ¿qué significa esto? Porque muchas veces tenemos esa tendencia de utilizar lenguaje y pensamos que comprendemos el lenguaje que usamos, pero luego después la verdad es que muchas veces no. Decimos, venimos a adorar a Dios. ¿Qué significa esto? Pues es cuando adoras a Dios. ¿Y qué significa? Pues es cuando estás adorando a Dios. Sí, sigue cambiando la forma verbal, pero no has dado ninguna definición. Así que quiero volver a este pensamiento porque es sumamente importante para nosotros ese tema de la adoración, pero aún más importante es que comprendamos qué significa la adoración y para nosotros qué estamos haciendo cuando decimos que estamos adorando a Dios. Primeramente, quiero decir que la adoración es uno de los temas que unifica toda la Biblia. Si miramos desde las primeras páginas de la Biblia, vemos este pensamiento de la adoración a Dios. Y si continuamos hasta las últimas páginas, la Biblia termina en la Nueva Jerusalén con el pueblo unido de Dios, adorando a Él para siempre. Así que la adoración lo encontramos por toda la Biblia. Y realmente tengo que decir que la adoración es uno de los aspectos fundamentales del corazón humano. Vaya por donde vayamos, encontramos en todas las culturas humanas ese pensamiento de la adoración. Encontramos a personas que de alguna forma tienen una espiritualidad, entienden que hay un ser superior y que de alguna forma han de hacer algo para exaltar a este ser superior. Dices, bueno, espera David, no todas las culturas son teístas, no todas las culturas, hay culturas que son más bien ateas. Y digo, sí, las culturas más avanzadas del planeta hemos logrado quitarnos ese pensamiento de Dios. Y ya esa es la marca de una cultura madura, ¿no? Una cultura que no tiene superstición. ¿O no? Espera. Es que incluso en estas culturas solo hemos logrado reemplazar y la adoración se sigue, pero hacia otro aspecto. Una vez unos estudiantes estaban aquí en España y bueno, pasamos por, no me acuerdo si estábamos en Madrid o algo así, pero pasamos por un estadio, quizás el estadio del Real Madrid, y entonces pues se me ocurrió decirles, digo, ahí a mano derecha tenéis una de las iglesias más grandes de España. Y dice, ¿dónde? Digo, el estadio.
porque al final la gente adora, tiene sus ídolos, tienen a las personas que realmente todo su corazón va detrás de estos ídolos. O sea, el corazón humano es, como decía Calvino, una fábrica de ídolos. Siempre buscamos hacer algo para elevarlo por encima de nosotros. Ahora, si la adoración es tan importante, cuanto más importante es que entendamos realmente lo que significa la oración. Así que vayamos en la Biblia hacia este texto, porque este texto es la primera mención de la adoración, por lo menos por término, en toda la Biblia. Ahora, curiosamente, no es la primera vez que aparece la palabra que aquí se traduce adoración. Si buscamos la palabra, encontramos la palabra varias veces en los capítulos anteriores. Si miramos en el 18, versículo 2, encontramos que Abraham está en su tienda y vienen 3 visitas a su tienda y Abraham se levanta y se postró en tierra. Esa es la misma palabra que en el capítulo 22 dice, vamos para adorar. ¿Qué significa la adoración? Bueno, la palabra en sí ya nos lleva a entender algo de lo que está conectado con esta palabra. Tiene que ver con postrarse en tierra. O sea, es realmente una acción física que demuestra reverencia y humildad hacia otro. Si seguimos leyendo en el capítulo 19, encontramos la palabra otra vez. Encontramos que se inclinó hacia el suelo. Esta vez es Lot, en medio de Sodoma, que cuando ve a estas visitas, estos 2 ángeles que han venido, pues se levanta y una vez más se echa en tierra. Esta es la misma palabra que tenemos en el capítulo 22, donde dice Abraham, vamos para adorar. Pero en el capítulo 22 encontramos algo distinto. Que sepamos, Abraham físicamente no se va a echar en la tierra con su rostro ahí en el suelo. Más bien va para hacer algo distinto que nosotros ya empezamos a entender como la adoración. ¿Qué es esta adoración? Pues más que una postura física, es una disposición hacia el Supremo. Digo, no es simplemente una postura física. Es curioso encontrar en 2 de Reyes 5 esta historia de Naamán. ¿Recordáis al que vino leproso? Y el profeta le mandó al río para bañarse en el río, y el pobre hombre, ofendido porque ese río donde le mandó era más sucio que los ríos que él tenía en su país. Y sin embargo, al final, escuchando el consejo de sus siervos, fue y obedeció la voz del profeta y salió curado. Vuelve al profeta y solo le pide perdón porque dice, en mi trabajo tengo que acompañar al rey al templo, pero cuando se inclina a él, que no se enfade Dios conmigo porque aunque yo estoy con él, no estoy con él. O sea, entendemos que en la mente de Naamán, él estaba diciendo, mi cuerpo, por mi trabajo, tengo que estar en una situación, pero eso no implica nada en cuanto a mi corazón. Mi corazón tiene lealtad absoluta, única a Dios. Ahora voy a dar un pequeño inciso y decir, algunos han cogido esta historia para decir, ves que yo puedo hacer cosas por mi trabajo, aunque no sean correctas. Y tengo que decir, bueno, primeramente estamos hablando de un hombre que acaba de conocer al Señor. No estamos hablando de un hombre maduro que lleva años andando con el Señor. Estamos hablando de un nuevo creyente luchando con el pensamiento de qué voy a hacer en mi trabajo e intentando, pues, excusarse en cuanto a lo que va a hacer, que obviamente él reconoce que está mal. Y hay que decir esto porque me gustaría pensar que Naamán, después de varias veces de acompañar al rey, un día llama al rey y le dice, Señor, no puedo acompañarle más al templo, porque yo tengo un Dios que me ha sanado y habrá otros seguramente que le podrán acompañar, pero por favor, yo no puedo más con esto.
Vuelvo a decir, yo no sé si realmente dijo esto Naamán, me gustaría pensar que así lo dijo, pero Naamán se pierde en la historia. La Biblia solo cuenta su conversión, no nos cuenta su proceso de crecer espiritualmente en el Señor. Por lo tanto, no quiero ponerlo como excusa para nosotros, para luego después hacer cosas que sabemos que no debemos hacer. Pero todo esto aparte, entendemos que cuando hablamos de la adoración, no estamos hablando sencillamente de una postura física. Estamos hablando de algo más. Estamos hablando de un concepto que nos lleva primeramente a entender la reverencia. Ese pensamiento de caer en tierra delante de otro no tiene ningún valor en sí. Lo que sí que tiene valor es esa reverencia que comunica. Cuando Abraham se cayó en tierra delante de sus visitas, estaba diciendo: yo sé que vosotros sois especiales, sois algo que no soy yo. Pero no solamente tenemos la reverencia, sino también tenemos el pensamiento de la obediencia. Ese pensamiento de caer delante de otro es una forma física de representar que estoy a tu disposición. Yo estoy a tus pies para que tú me mandes. Yo me pongo en postura baja delante de ti para pedir que tú me mandes para hacer según tu voluntad. Entonces ya empezamos a poner los pensamientos sobre la mesa de lo que realmente está dentro de este pensamiento de la adoración. La reverencia y la obediencia. Pues cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos a Jesús hablando también de la adoración, hablando muy claramente con la samaritana, diciendo: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí está Jesús retomando este pensamiento de la adoración que tenemos desde el principio, desde Génesis, pero intentando aclarar los pensamientos con esta pobre mujer que vivía en confusión entre los judíos. Adoráis ahí en Jerusalén, nosotros los samaritanos aquí en Samaria, en el monte Gerizim. ¿Dónde hay que adorar? Y el Señor coge la pregunta y un poco lleva la pregunta en otra dirección. Dice: bueno, vamos a hablar de lo que realmente es importante. Lo importante no es tanto el sitio donde adoras, sino realmente lo que está pasando en la adoración. Jesús habla de adorar en espíritu y luego adorar en verdad. ¿Qué quiere decir el Señor con esto de adorar en espíritu o en verdad? Primeramente, en el tema del espíritu, la gran pregunta aquí es si estamos hablando de en el espíritu con E mayúscula o en el espíritu con E minúscula. Y ya veis en nuestras Biblias que los traductores pues han intentado ayudarnos a entender el texto desde su punto de vista. Y en este caso, su punto de vista no es malo para nada. Nos dice en espíritu, y lo vemos aquí que tiene la E minúscula, no lo pone con mayúscula como para entender en el Espíritu Santo. Pero ya que estamos, tenemos que admitir una cosa. Si vamos a adorar a Dios, la única forma que podemos adorar a Dios es por medio del Espíritu Santo que Él ha puesto en nuestros corazones. Eso está claro que realmente antes de experimentar la renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿qué tipo de oración podemos ofrecer a Dios? Nos dice Isaías que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Son cosas que podemos ofrecer a Dios así, sinceramente, pero Dios tiene que verlo con asco y decir: no, gracias, no te acerques a mí en esta condición. Pero reconociendo que es verdad que hay que adorar en el Espíritu Santo, en el contexto no parece ser lo que Cristo tiene en mente, porque aquí Cristo está hablando en el contexto de dónde tiene que adorar, y entonces tiene mucho más sentido que Cristo está contrastando lo que es la adoración exterior con la adoración interior. Dios, después de todo, es espíritu. Dios no es un cuerpo físico. Por lo tanto, la adoración
tiene que ocurrir en este ámbito espiritual, tiene que ser algo que es interior. Y sin embargo, ese es el gran fracaso de la religión humana, que vamos exteriorizando todo lo que es la adoración y de alguna forma perdiendo lo que es la esencia, lo interior. Después de todo, sabemos que tenemos que ir a hacer ese culto a Dios. Tenemos que llegar, tenemos que hacer señales, tenemos que repetir palabras, tenemos que adorar imágenes. Es ese tipo de cultura en que vivimos, en que al final todo es exterior. Todo se hace, incluso en muchos casos, sin pensar en cuanto a lo que se está haciendo, lo que está diciendo, lo que son las acciones. Muchísimas personas piensan que están adorando a Dios, pero realmente solo están haciendo gestos, haciendo una serie de acciones delante de Dios. Y sinceramente, esto no tiene ningún valor delante de Dios. Lo que Dios busca no es que hagamos una serie de acciones, lo que Dios busca es que de corazón vengamos ante Él. Así que tenemos Cristo enfatizando lo interior de la adoración. Tiene que nacer en el espíritu del ser humano, que tenemos que adorar a Dios en ese contexto. Recuerdo una vez estaba hablando con una persona y me comentó que había estado en otra iglesia y en la adoración tenía tiempo de baile. Y entonces, claro, cuando me lo comentaba a mí, entendía que él quería que nosotros hiciéramos baile aquí en la iglesia. Y entonces le dije, ¿sabes que el Señor dijo que la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad? Entonces lo que tenemos que buscar es que nuestra adoración sea espiritual. Y me dijo, ¿pero no puede ser carnal también un poco? Y le dije, no, ese no es el propósito. El propósito de la adoración no es agradar la carne, sino es agradar a Dios, que es espíritu. Hay muchas personas que buscan iglesias en base de lo que les agrada a ellos. Dice, a mí me gusta esta iglesia porque me gusta cómo me siento, me gusta como yo hago y... Cuidado, venimos a la presencia de Dios, no para nosotros, sino para adorar a Dios. Hay que adorar en espíritu, pero también en verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, obviamente podemos entender aquí que Cristo está hablando contra la hipocresía de la religión. Cristo denunció a los fariseos. Hipócritas los llamó. ¿Por qué? Porque por fuera lo tenían todo perfecto. Dice, sois como sepulcros blanqueados, por fuera todo muy bonito, pero no quieres ver lo que hay por dentro. Y podemos entender que claramente Cristo, cuando habla de adorar en verdad, por supuesto también tiene que ver con ese pensamiento de no tener esta hipocresía, no mentir con la adoración. Es que a veces tenemos este pensamiento, ¿no? Que tienes que llegar a Dios y todo tiene que ser perfecto. Tienes que llegar a Dios y estamos felices y contentos en todo momento, pero es que nuestra realidad muchas veces es diferente. Muchas veces estamos tristes, muchas veces estamos dolidos, estamos luchando con un tema. ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos? Tristemente he conocido a cristianos que dicen, es que yo no voy a la iglesia porque estoy mal. Y he dicho, es el mejor momento para venir a la iglesia, cuando estás mal. O sea, en todo caso casi lo entendería al revés, ¿no? No he ido a la iglesia hoy porque estaba tan bien espiritualmente que no he ido, porque estaba bien en mi casa. Por cierto, sí, estás tan bien, vente a la iglesia. Necesitamos tu presencia aquí para animar al resto de nosotros. Pero sinceramente, los que están mal, ¿qué pasa? Tenemos que mentir y decir, no, yo estoy bien, cuando estamos rotos por dentro. Pues lee los salmos y verás lo que hace un corazón de adoración que puede venir a Dios y decir, Dios, estoy roto, Dios, no entiendo, Dios, estoy sufriendo. Y luego verás cómo el salmista coge el pensamiento y lo lleva
y termina alabando a Dios, confiando en Dios. Así tenemos que ser. Esa es adoración en verdad. Es decir la verdad. Señor, estoy luchando, no comprendo todo, pero estoy aquí para venir ante ti y presentar esto ante ti y pedir que tú obres en mi vida de esta manera. Así que, por supuesto, entendemos que esta adoración en verdad tiene que ver con esa sinceridad en la adoración. Pero también entiendo que la verdad tiene que ser la base de la oración y de la adoración. O sea, nuestra adoración no se basa sencillamente en las emociones. Tenemos hoy en día la tecnología que en cualquier momento podemos poner música, en cualquier momento podemos tener imágenes e historias. Y muchas veces la música, las imágenes, las historias nos pueden mover incluso hasta las lágrimas. Y hay personas que confunden y piensan que esa es la adoración. Cuando pongo música, empiezo a llorar, esa es la adoración. Espera, la adoración no es sencillamente el pensamiento de llorar. Ahora, puede la adoración movernos emocionalmente. En ningún momento quiero decir que la adoración tiene que ser fría, académica. No, puede ser que lleguemos a un momento en que la adoración nos mueva a las lágrimas. Pero cuidado, si estamos simplemente llorando, no pienses que automáticamente estás adorando a Dios. Pregúntate, ¿por qué estoy llorando en estos momentos? ¿Qué es lo que me ha llevado a las lágrimas? Porque nosotros como seres humanos somos expertos en manipular las emociones de las personas. Somos expertos, pues tenemos películas y tengo que admitir que hay películas que me siento tonto porque estoy ahí y de repente empiezo a llorar y digo, estoy en mi salón viendo una historia de gente que ni conozco y estoy llorando porque estoy llorando. Es que me han movido los sentimientos. Cuidado, eso no es automáticamente una señal de la adoración. Lo que tenemos que adorar es en verdad. Lo que tiene que movernos es la verdad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que ha hecho por nosotros? ¿Cuál es su voluntad para mi vida? Estas verdades tienen que ser el fundamento de la adoración. Así que vamos a ir a una definición de la adoración. Para hacerlo, quiero ir a Hebreos 13 porque me parece que es un texto que realmente nos permite ver una definición bíblica de lo que es la adoración. Dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Tenemos en este texto dos menciones de sacrificio. Y por cierto, cuando hablamos de la adoración en el Antiguo Testamento, lo primero que vemos conectado con la adoración es un sacrificio. De hecho, con el texto en donde empezamos, Abraham dijo a sus siervos: yo y el muchacho iremos y adoraremos. ¿Qué es lo que van a hacer sobre el monte? Un sacrificio. Abraham entiende que es su hijo el que sacrificará sobre el altar. Dios al final provee el sustituto, pero la adoración y el sacrificio pues van unidas. Por lo tanto, ¿cuál es el sacrificio aquí? Tenemos primeramente el sacrificio del fruto de labios que confiesan su nombre. Esa frase es muy bonita. Ese pensamiento del fruto de los labios. O sea, lo que es el resultado de los labios que confiesan su nombre. La adoración, en primer lugar, tiene que ver con lo que nosotros decimos. Ahora, hay que decir, cuando digo lo que decimos, no estoy hablando sencillamente de decir palabras. Igual que no estoy hablando sencillamente de la postura corporal cuando nos habla de esta palabra adorar. No adoramos sencillamente tirándonos al suelo delante de Dios. Tampoco adoramos sencillamente pronunciando palabras delante de Dios. Pero aquí tenemos este pensamiento que lo que decimos es importante. Así que tenemos
labios que confiesan su nombre, labios que dicen, así eres, oh Dios. Cuando pensamos en la oración muestra del Señor, los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Cristo dice, debéis orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí tenemos a Cristo enseñándonos lo que es ese fruto de confesar su nombre, de confesar el carácter de Dios. He puesto aquí que es una actitud reverente que contempla el carácter de Dios. Ese primer pensamiento que dice, ¿cómo es nuestro Dios? Sabéis que cuando empezamos el culto siempre intentamos empezar con un himno que nos habla de cómo es nuestro Dios. ¿Qué tipo de Dios hemos venido hoy para adorar? ¿Es un Dios que es fiel? ¿Es un Dios que es amor? ¿Un Dios que es santo? Intentamos siempre empezar con las verdades sobre el carácter de Dios, porque así es la alabanza bíblica. Esa adoración bíblica nos lleva a contemplar quién es nuestro Dios. Pero creo que es importante que cuando contemplamos el carácter de Dios, no solamente estamos confesando, sino que hay fruto de labios. Es algo que realmente cambia nuestra forma de ser. Y entendemos quién es nuestro Dios. Y por lo tanto, qué es lo que significa para nosotros. Si nuestro Dios es santo en los cielos, ¿qué significa esto para nuestras vidas? Si nuestro Dios es fiel, si nuestro Dios es verdad, si nuestro Dios es omnipotente, todo esto tiene una implicación para nosotros como hijos de este Dios. Pero habéis visto que no solamente me quedo con esa contemplación del carácter de Dios, sino también que nos lleva a obedecer su voluntad. Automáticamente, cuando hablamos de la adoración, tenemos que hablar de un cambio, de un resultado en nuestras vidas. Cuando contemplamos quién es Dios, tiene que significar que nosotros actuamos de manera diferente. Y por lo tanto digo que la adoración involucra no solamente las palabras, no solamente lo que es nuestras acciones físicas, sino todo el ser. He puesto aquí, involucra nuestra mente, nuestra actitud, nuestras palabras, nuestras acciones. Para ayudaros, nuestra mapa, ¿vale? Mente, acciones, palabras, lo he hecho al revés, ¿no? Mente, actitud, palabras, acciones, en todos los sentidos de nuestra vida, la adoración debe afectarnos. Y ahí viene la parte complicada, ¿no? Porque es mucho más fácil que solo afecte, por ejemplo, lo que son nuestras acciones. Sabemos lo que tenemos que hacer, vamos y hacemos esto y esto y esto, y hemos cumplido. Es más fácil que afecte nuestras palabras. Sabemos lo que tenemos que decir, cómo lo tenemos que decirlo, las cosas que no debemos decir, y cuidamos y ¡boom! Ahí tenemos nuestras palabras. Pero Dios no tiene interés en simplemente tener nuestras acciones en cierto momento o en nuestras palabras. Dios quiere todo nuestro ser. Así dice en Deuteronomio. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor. ¿Con qué? Aquí empieza con todo tu corazón. Eso tiene que ver con la mente, que estoy hablando aquí, la mente, con todo tu corazón. Luego después dice con toda tu alma. Aquí hablamos de lo que es, yo creo que ahí vemos la actitud e incluso este pensamiento de lo que nosotros queremos hacer. O sea, lo que nosotros, esa parte interior de nosotros. Y finalmente dice, y con todas tus fuerzas. Eso habla de la parte física, de las acciones, de lo que nosotros hacemos. Dios quiere que lo amemos con todo nuestro ser. Y este es el gran mandamiento que nos dice Cristo. Así tenemos que vivir. Y entonces la adoración realmente
es esto. La adoración es cuando nosotros venimos ante Dios y paramos todo lo que estamos haciendo y contemplamos quién es nuestro Dios y lo que significa esto para nosotros. Y nos levantamos de nuestras rodillas dispuestos a obedecer a este Dios. Así que quiero terminar hoy hablando de la adoración y el creyente de manera muy práctica. ¿Qué relación, o sea, cuál es o cómo es la adoración del creyente? Pues aquí vamos con 2 puntos. Primeramente, quiero hablar de la adoración privada. Quiero hablar de tu vida de adoración con el Señor. Estoy hablando ahora de este momento que tú adoras al Señor solito, con nadie más delante. Y tengo que preguntar esto. ¿Tienes ese tiempo? ¿Tú tienes ese tiempo en que adoras a Dios tú, solo, sin nadie más? ¿Tienes un tiempo en que paras delante de Dios y tomas tiempo para contemplar quién es Dios, cómo es Dios y qué es lo que quiere para ti? Este es un momento sumamente importante. Es que realmente, si no tenemos una vida de adoración privada, es que no conocemos al Señor. Debe haber un deseo en tu corazón todos los días a pasar un tiempo de adoración privada en la presencia del Señor. Dices, David, estoy un poco perdido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que bajar a la iglesia? No. Abre la palabra y lee en la palabra. Muchas veces nuestro problema es que leemos la palabra de manera rutinaria, o sea, como es algo bueno que debo hacer, así que, bueno, cojo mis 15 minutos y leo la palabra y he cumplido para hoy, ya he marcado el calendario, estoy bien. Ese no es el pensamiento aquí. El pensamiento es que lo que vamos a hacer no es lectura, sino lo que venimos a hacer es adoración. Si venimos a postrarnos ante Dios, ¿con qué propósito es? Es con el propósito de realmente contemplar quién es nuestro Dios. Así que abrimos la palabra y conforme estamos leyendo empezamos a entender quién es nuestro Dios y qué es lo que pide de nosotros. Y luego después, cuando terminamos, no decimos, bueno, ya, me voy corriendo, sino que decimos, Señor, de lo que tú me has hablado hoy, ¿qué significa para mi vida? Empezamos a meditar en la palabra. Debemos volver a la palabra varias veces durante el día. Tengo que admitir que muchas veces eso es el punto más débil para mí. Muchas veces por la tarde estoy ahí y digo, ¿y qué fue lo que leí en esta mañana? A ver, y tengo que admitir que hay veces que tengo que sacar la Biblia para decir, a ver, ¿qué fue lo que yo leí en esta mañana? Porque vamos ocupados por la vida, pero hacemos bien en vivir ese tipo de adoración, en que la palabra está en nuestros corazones y estamos constantemente intentando vivir y decir, Señor, quiero obedecer tu voluntad. ¿Sabes? Uno de los momentos más importantes de la adoración es el momento en que nos damos cuenta en que lo que está pidiendo Dios no es lo que nosotros queremos hacer. Ese es el momento de adoración privada en que realmente decimos, ¿voy a adorar a Dios o no voy a adorar a Dios? Y todos tenemos estos momentos. Todos tenemos los momentos en que nuestro corazón está diciendo, lo que quiero hacer es correr en esa dirección. Y Dios dice, para, porque yo quiero que andes en esa dirección. Y decimos, ¿qué voy a hacer? Obedezco al Señor. La mayor adoración del ser humano es cuando sometemos nuestra voluntad a Dios. Veis que una vez más, muchas veces pensamos que nuestra mayor adoración es este momento que nos sentimos espirituales porque todo ha ido bien y vamos creciendo, estamos obedeciendo al Señor y pensamos que estamos en tan perfecto estado que, por cierto, tengo que decir que es una mentira y muchas veces nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero muchas veces
la mayor adoración viene en los momentos difíciles, cuando decimos, Señor, te voy a obedecer, aunque no sepa por qué ni cómo vas a obrar en esta situación. Allí adoramos a Dios y Dios es glorificado por nuestras vidas. Pero no solamente debemos hablar de la adoración privada, sino también de la adoración pública. Porque es fundamental que cada uno de nosotros tengamos un tiempo diario en que estamos adorando a Dios. Es absolutamente necesario, no sé cómo decirlo más para enfatizar esto, pero cada uno de nosotros tenemos que estar en la presencia del Señor diariamente, buscándolo, dejando que Él siga transformando nuestras vidas. Pero luego viene la adoración pública. Y qué bonito es que el Señor haya establecido esto, la iglesia local, una congregación de creyentes donde nosotros podemos venir juntos y adorar al Señor juntos. Podemos juntarnos con otros cristianos y podemos adorar a Dios, contemplar quién es, su carácter y luego después pensar en qué significa para nosotros obedecer su palabra de manera conjunta. Eso es sumamente importante porque vamos leyendo, pero luego después venimos juntos y escuchamos cosas que igual no habíamos visto en nuestra lectura. Tenemos contacto con otros hermanos que van más avanzados que nosotros en la fe y esas personas nos animan, nos ayudan en ese andar espiritual. Así que, de alguna forma, la adoración privada es el fundamento para lo que edificamos encima, que es la adoración pública. Pero la adoración pública debería fortalecer y ayudar lo que es la adoración privada. Y de esta forma, pues, tenemos aquí esa rueda que debe girar para que sigamos creciendo en nuestra adoración. Para terminar, hoy os quiero animar a la adoración en los tiempos buenos. En los momentos buenos, busca al Señor para adorarle, para darle las gracias por las cosas que ha hecho en tu vida, tanto de manera privada como de manera pública. Os animo a estar con el Señor en tiempos de adoración en los momentos buenos, pero por supuesto también os quiero animar en cuanto a la adoración en los tiempos difíciles. Estamos empezando otro año, un nuevo año, un año que tenemos muchas esperanzas para este nuevo año. Bueno, espero que tengamos esperanza para este nuevo año y que no estemos hundidos en la miseria del pesimismo, de lo que podría ocurrir en este año. Pero lo que tenemos que hacer es decir, Señor, en este año que tenemos por delante, yo quiero ser constante en la adoración. En mi adoración privada, personal, quiero estar contigo todos los días. Y en la adoración pública también quiero ser fiel al Señor. Sabéis que la Iglesia, este tiempo que tenemos, no es algo que, bueno, tienes que ir o si no vas al infierno. Espero que no hayas escuchado esto nunca, porque eso es una mentira de Satanás. Porque Satanás quisiera hacerte pensar que por aparecer aquí físicamente, que está todo solucionado, cuando realmente tenemos que volver a estas palabras de que el Señor busca adoradoras que adoran en espíritu y en verdad. Dios no tiene interés en simplemente tener tu cuerpo en una de estas sillas el domingo por la mañana. Dios quiere tener tu corazón 100%. Pero qué importante es que estemos con el hábito de estar con los hermanos. No de entrar por las puertas para decir, uy, tengo tanto que hacer que, bueno, ya lo haré de alguna manera, sino decir, me olvido de las cosas que tengo que hacer porque necesito estar en la presencia del Señor junto con mis hermanos en esta mañana. Os quiero animar a la fidelidad en este año, no en plan, ¿cuántos cuerpos tenemos en el local en esta mañana? Sino algo mucho más importante, ¿cuántas almas hemos unido en esta mañana en adoración a Dios?
¿Cómo saldremos por estas puertas fortalecidos, animados para andar como debemos andar delante del Señor? Este es el propósito de esta adoración pública, de tener ese tiempo en que crecemos espiritualmente de manera conjunta. La oración en los tiempos difíciles os dejo con este pasaje que para mí es un tiempo de adoración preciosa, en que el Señor Jesús, esta noche en que fue entregado en el huerto, se postró sobre su rostro. Por cierto, deberíamos leer esta frase con otros ojos después de lo que hemos visto en esta mañana, porque esta es la palabra de adoración. Ese es el pensamiento hebreo de la adoración, postrado sobre su rostro, adorando, ora, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este es el modelo de oración que tenemos. Esa actitud que viene ante el Señor y dice: Señor, sé quién es, sé que tú eres santo, y por lo tanto lo que yo deseo es que tu santa voluntad se haga en mi vida, y mi voluntad que pase a un lado para que tú seas exaltado en mi vida. Así debemos adorar al Señor, así debemos vivir cada día de este año que tenemos por delante. Padre Santo, vengo ante ti en oración, reconociendo, Señor, que la adoración es algo que requiere esfuerzo de nuestra parte. No es algo que sencillamente ocurre, por lo menos no de la manera correcta. Pero quiero crecer en mi adoración. Quiero adorarte como tú mereces. Quiero que mi adoración sea en espíritu y en verdad, tal como tú buscas. Y pido, Señor, que nuestra adoración privada, personal, se convierta en una adoración pública más conforme a tu voluntad en este año. Pido que nos ayudes como iglesia, como congregación, a estar todos los días en tu palabra, a estar orando todos los días, para que cada domingo podamos juntarnos y así crecer espiritualmente juntos en nuestra adoración a ti, no solamente exaltando quién eres, sino obedeciendo tu voluntad y siendo de bendición los unos para con los otros, usando los dones que nos has dado para la mutua edificación de tu iglesia. Pido que tú seas exaltado de esta manera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.